Hola, querido cibernauta, bienvenido a una cápsula más de Prensa Activa de Jalisco. En esta ocasión será una cápsula muy breve, muy corta, ya que se la vamos a dedicar a el Día Internacional del Idioma Nativo o de los idiomas madres. Como todos sabemos, existen en México un promedio de 300 idiomas indígenas. De esos 300 idiomas indígenas, pues todos tienen su cabida a lo largo y ancho de la República. Nosotros los mestizos hablamos el castellano, pero nuestra República es muy diversa. Hay diversas razas que los españoles, o sea, los conquistadores, no pudieron terminarlas, porque se guarecieron en sus respectivas áreas, sierras, bosques, selvas, etc. Eso permitió que se protegieran de los conquistadores. Y si bien ahora tenemos una república, que es la República Mexicana, pues también es cierto que tenemos a los nativos de América, que son todos estos grupos indígenas, que no es uno solo, no, son varios grupos, ¿no? Entonces, si tenemos esa gran cantidad de personas que hablan los idiomas nativos, pues bien vale la pena dedicarle este día al lenguaje o a la lengua madre, que son las lenguas nativas en México. Yo voy a hablar exclusivamente del náhuatl. ¿Por qué del náhuatl? Bueno, pues simple y sencillamente porque tengo como 20 años o 25 años dando clases de náhuatl. En náhuatl se habla todavía a lo largo y ancho de la República Mexicana por un promedio de 1 millón de personas. Pero tenemos que decir que ese millón de personas hablan como 20 variantes diferentes de náhuatl, a los que se les llama dialectos. La lengua madre fue la lengua que hablaban los mexicas, porque ellos crearon un imperio a lo largo y ancho de Mesoamérica, que se extendía hasta algunas partes de Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos, ya que inclusive ahora, todavía en Nicaragua, hay un lugar donde se habla náhuatl. A ese náhuatl se le conoce como chiquito o chiquiado. ¿Por qué? Porque es un náhuatl que comprime tanto las palabras que parece que están hablando chiquiado. Recordemos que el náhuatl es una lengua aglutinante. Así pues, yo aglutino 2 o 3 palabras en una sola y con eso puedo dar a entender una idea que en español tengo que ocupar hasta 10 palabras para exponerlas. Por ejemplo, si yo quiero decir la lengua mexicana del náhuatl o de la lengua náhuatl, pasa con que yo diga Mexicotlactolocali. Mexicotlactolocali, una sola palabra, algo larga, pero a final de cuentas, fíjense lo que tengo que decir en español. Academia Mexicana de la Lengua Náhuatl. En náhuatl solamente lo digo con una sola palabra, Mexicotlactolocali. ¿Por qué? Porque está todo aglutinado. Son como 3 o 4 palabras, pero todo junto, aglutinado, y hacen una sola palabrita. Esa palabrita, aunque esté larga, Mexicotlactolocali, no es lo mismo decir la Academia Mexicana de la Lengua Náhuatl. A final de cuentas, son 2 formas de expresión, pero bueno, 2 formas diferentes de expresarse. No es la idea hacer una cápsula larga, porque no es el objetivo. El objetivo simplemente es hacer un recordatorio sobre las lenguas de los hablantes de idiomas nativos, y a la vez que esos idiomas nativos vienen de alguna lengua madre, ¿no? Aquí ahora es el día de las lenguas madres, ¿no? Aquí habría que especificar si los dialectos pueden ser lenguas madres o no. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yéndonos un poquito a la historia. El español, junto con el italiano, junto con el francés y junto con el portugués, que son lenguas que se les llama romances,
Se llaman romances porque vienen de Roma, no porque sean románticas, ¿no? Lo que son, su derivado viene del latín. El latín se hablaba en Roma. En esa época del romano se hablaba dos latines. El latín culto de la gente noble, los patricios, y el latín que hablaba la gente del pueblo, que era el latín. Pues no sé, eso está incorrecto decir vulgar, pero era latín, el latín del pueblo, ¿no? Era latín a final de cuentas, pero una cosa es el latín culto y otra cosa es el latín vulgar. Estos idiomas, romances, no vienen del latín culto, sino que viene del latín que hablaba el pueblo, o sea, el latín vulgar, ¿verdad? Y ese latín vulgar, bueno, pues obviamente dio origen a esas lenguas, ¿no? Así, por ejemplo, yo tengo que, si digo maestro, ¿verdad? Me puede entender en italiano, me puede entender en portugués, me puede entender en francés, porque tienen raíces muy parecidas. Y tenemos palabras muy parecidas que evolutivamente en el transcurso de las lenguas, pues se van formando esas palabras y van cambiando de significado. Por ejemplo, si yo digo pane et burro en italiano, significa pan con mantequilla. Burro en español significa un animal. Burro en italiano significa mantequilla. Pane, pues es pan, ese sí no cambió, ¿no? Ah, yo vuolo parlare con te, yo quiero, vuolo, yo quiero parlare con te, hablar, con te, contigo, ese sería en italiano, ¿no? Sin embargo, nosotros en español, o sea, podemos decir muchas cosas que son muy congruentes con una sintaxis muy parecida a esas lenguas, ¿verdad? Aunque tienen sus variantes, claro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque vienen de una lengua común, el latín vulgar. Ese latín vulgar fue la lengua madre de nuestras lenguas romances que se hablan hoy. Para esto pasaron 300, 400 años de evolución. Decía el antropólogo Toynbee, los idiomas nacen, crecen, se reproducen y mueren, igual que un ser vivo. El latín vulgar nació, creció, se reprodujo, ya que dio origen a las lenguas romances y murió. Ahorita el latín solamente lo hablan los abogados muy cultos, los clérigos en Roma, en el Vaticano se usa el latín, y obviamente también los botánicos y los científicos. Aquí usan términos latinos y griegos. Pero, ¿quién habla ya latín? Pues nadie. Las misas en latín se quitaron, o misas tridentinas, como se llamaban. Se quitaron, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la lengua madre? El latín. Así pues, aquí en náhuatl fue una lengua madre y dio origen a varios dialectos, que son náhuatl, al final de cuentas. Se llama variantes. Variantes. Con esto vamos a dar terminada esta pequeña cápsula de 10 minutos, simple y sencillamente para recordar a las lenguas madres, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos o recordemos esas lenguas madres aunque hayan muerto. Quiero invitar a todas las personas que quieran estudiar náhuatl los domingos a las 9 de la mañana por WhatsApp. Me pueden mandar su WhatsApp al 33 21 75 57 47. Me dicen quiero estudiar náhuatl. Me lo mandan y yo los inscribo en el grupo de náhuatl, donde doy clase los domingos a las 9 de la mañana. Ahí vemos dos tipos de náhuatl. El náhuatl clásico, que era el náhuatl que hablaban los aztecas, que era lengua madre, y un dialectal de milpa alta. Entonces, el milpa alta, por su cercanía, es el náhuatl más cercano, el clásico. Y obviamente, si estudiamos los dos, vemos que hay cierta cercanía, ¿no? En cambio, si estudiamos el náhuatl de Nicaragua, el chiquito, vemos que es muy diferente. O si estudiamos el náhuatl de Puebla, también vemos que tiene muchas diferencias.
Y así cada náhuatl tiene sus diferencias, ¿no? Hasta luego, aquí lo vamos a dejar y ese recordatorio de la lengua madre es muy importante porque todos hablamos una lengua y madre solo tenemos una. Así también los lenguajes. Madre solo tienen una, que ha ido evolucionando. Los idiomas provienen de una lengua madre. Hasta luego, nos estamos viendo. Bye.